charlando. Perdón. No. Tengo a una figura, principalmente quienes estamos en los medios, lo tenemos como una de las figuras del automovilismo, del relato, desde un avión. Es un hombre que lleva el nombre de Carburando en el corazón, que no estuvo relatando en el momento que era la época de Meunier, pero que lo conocía, y cuando charlé con él me dice, no tengo ningún problema en charlar un rato con ustedes y los felicito por recordar a Ángel Meunier. A mí me cuesta decir Mono Gagliardi. Gagliardi, ¿cómo le va? Gusto de dialogar con usted. Bueno, muy buenos días. Verdaderamente, ante todo, gracias por tan generosas palabras, ¿no? Bueno, pero resulta de que cuando comencé en Carburando, los primeros días ya me pusieron el mono y pegó y quedó, y ese fue y me sigue como sobrenombre, ¿no? Y hoy que tengo la suerte de estar aquí en la Asociación de Corredores Turismo Carretera, bueno, creo que es más fácil que le digan el mono que le digan Alberto, ¿no? Gagliardi, el otro día usted me comentaba un poco y me gustaría que se lo pudiera ilustrar cómo llega usted a Carburando. Carburando es la historia del turismo de carretera porque no había un domingo aquí principalmente. Usted lo decía en uno de los programas de Carburando, se lo decía a uno de los jóvenes que le estaba haciendo una nota que está en internet, que en el interior el turismo de carretera se vivía de una forma distinta en cada ciudad, en cada pueblo. Desde la mañana temprano todos estábamos pendientes de lo que iba a ser Carburando, de la transmisión de Carburando. ¿Cómo llega usted a Carburando? Bueno, yo verdaderamente, con el permiso de los oyentes en particular, porque generalmente los que tenemos la suerte de ser locutores no utilizamos el personal, ¿no es cierto? O no deberíamos utilizarlo, pero su pregunta y eso, como dije anteriormente, sus generosas palabras me obligan a contestar en primera persona. Y yo en ese momento era locutor suplente en la joven Radio Rivadavia, y también éramos varios los jóvenes que estábamos ahí. Y en el año 61 tuvimos la mala suerte de que el gobierno de turno nos clausurara la emisora. Tuvimos casi 5 meses clausurados por que nuestro informativo había cometido el desliz de ir a informar de una huelga en un frigorífico Lisandro de la Torre en la localidad de Avellaneda. Y bueno, en ese momento también había, digamos, algunas referencias que no se podían mucho mencionar, y lo pagó Radio Rivadavia con casi 5 meses de suspensión. En ese interín, Carburando hace una carrera por Radio Colonia, arregla con quien tenía el espacio en ese momento de allí, y bueno, y no sé si Andrés Rouco, el tío de González Rouco, tal vez le dio lástima que yo también quedaba sin trabajo y me invitó a participar, sabiendo que a mí me gustaba la actividad, y así muy eventualmente había andado con alguien o alguna persona, digamos, que transmitía carreras, ¿no? Y bueno, con ellos concurría, creo que era una vuelta de Peguajó allá por noviembre de ese año, y bueno, eso fue el primer paso donde estuve con la gente con la cual estuve tantos años. Y bueno, después se ve que no tuvieron acuerdo con la misma persona, entonces Carburando siguió hasta que reabrió Rivadavia por Radio Argentina junto a Alberto Salotto, que Salotto tenía una muy linda organización también en Radio Argentina, entonces cerraron con ellos. Ahí yo no estuve. Cuando reabren Rivadavia, en el 62, principio del 62, yo vuelvo a mi puestito de locutor suplente del informativo, y me llama Andrés Rouco, o no me acuerdo si él o González Longhi, su propio cuñado, el papá de Cacho, y para que haga lo que se llama el piso, quedarse en la radio. Así estuve hasta el año 63, tengo un poco como recuerdo, digamos, de bisagra la desgracia de Juan Galvez, porque al poco tiempo comienzo a ir a la carrera, y en el 65 es cuando Carburando agrega otro avión, me lo ofrecen, me lleva González Longhi a hacer una especie de prueba. Parece que los que
de que los que había eran muy caros porque me eligieron a mí. Y entonces quedé ahí hasta el año 68, en que Andrés Rouco, el tío de Cacho, cuelga los botines por un problema médico, y en ese momento Isidro González Longhi, que queda como único propietario de Carburando, lo pone a su hijo, a Cacho, como relator, para iniciar el año 69, y que iba a ser la dupla, el hijo y el padre, es decir, como la gente de automovilismo sabe, donde en el fútbol se habla del relator y el comentarista, en automovilismo era en ese momento el relator y el relator del avión. Iba a estar con el papá, y González Longhi tuvo un problema de vista, tuvo un desprendimiento de retina, le prohíben volar, y automáticamente, por eso digo que a veces las cosas dan un poco de casualidad, ¿no? Automáticamente comenzamos en el 69, bien digo, con Cacho haciendo pareja, hasta que la última de ruta, ¿no? Sí, sí, sí. A ver si tengo algo por acá para ilustrar un poco a los oyentes de una de las carreras que usted hizo con Cacho. Creo que acá dice victoria de Oscar Castellano en Tandil. Perdón, no lo escucho muy bien. Aquí menciona un video de la victoria de Oscar Castellano en Tandil. Bueno, sí, claro. Creo que uno de los relatos suyos de por la primera picada, los dos punteros de la carrera presenta Banco de Olavarría. Banco de Olavarría desde 1900, su banco privado. Y se va Oscar Castellano por la ruta 74, la misma que la lleva Lobería. Se está llevando el campeonato Carlos Roberto Castellano, se está en el esticadero. Vamos, adelante, adelante, avión. Avión de Hugo Viola, hijo, camiones. Ya en el tramo entre la rotonda a la zona de la última chicana, Toluya siguiente, así va defendiendo el silencio de la posición, prácticamente se despegó el retrasero que venía muy cerca, y ahora cuando llegan a la chicana lo tiene Tilo Castellano, van a ingresar casi juntos, Ángeles y Castellano, el 2 y el 1, va a ser el final, ahí están juntos, Angeletti con una goma totalmente llanta, allí están por salir el tuyo final González Rouco. De acuerdo, exactamente, van a salir de la... Bueno, era otra época ya de la que estamos hablando nosotros, de la de Meunier, pero me imagino que cuando usted escucha todo esto eran momentos muy lindos suyos también, ¿no? ¿Sabe qué ocurre? Que hasta, si usted me lo permite, acá haría hasta una crítica propia, ¿no? Cómo se me nota ahí que todavía fumaba y mucho, ¿no? Porque la respiración no es la misma que uno tiene, digamos, a nivel de locución con el estómago. Inclusive, bueno, después de una carrera, me acuerdo, una visita que tuvimos con el inolvidable Juan Manuel Fangio y otra persona, a Rafaela, una fiesta privada de una empresa, y bueno, no me acuerdo por qué me agarró como una gripe, me quedé internado unos días allá, y yo lo que más llevaba antes que ropa para cambiar, me llevaba cigarrillos, y por suerte en ese momento no me gustó porque me hacía un gusto feo en la boca. Cuando me di cuenta llevaba varios días sin fumar, y bueno, y lo empecé a sentir, y para aquellos que les cuesta tanto dejarlo, les digo que estuve casi 3 años hasta que me desperté con la boca cerrada, ¿no? De los problemas que me había dado y pido disculpas, ¿no? Otra vez caigo en lo personal, pero que ojalá sirva para uno que le gustaría dejar de fumar y no sabe lo bien que hace. Gagliardi, usted se retira del relato en el momento que se terminan las carreras de ruta. Sí, relativamente, porque hago un acuerdo con Carburando, en particular con González Rouco, donde yo teóricamente tenía que continuar. En ese momento yo estaba de jefe de prensa acá en la Asociación de Corredores de Turismo Carretera, y yo me tenía me retiraba, digamos, un poco como empleado directo, ¿no?, de la empresa en Carburando, y continuaba, digamos, haciendo las carreras de TC como contratado, así como independiente, pero siempre en la empresa. Y tuve
una agarrada, como decimos los criollos, ¿no? Con una de las personas, no Cacho, sino uno de los socios, y eso hizo de que, bueno, me enojara del todo y ya en ese aspecto me retirara. Y lo único que continuamos haciendo fue durante estos últimos años con algún compañero que también estaba en el tema de transmisiones, fue algunos rallies federales, por ejemplo, donde aprovechamos para sacarnos las telarañas, ¿no? Claro. Gagliardi, usted me mencionaba que, bueno, nunca pudo relatar una carrera de Meunier porque entró ya en otra época, pero que lo había conocido a Cholo. No, claro, lo que ocurre de que, como yo le decía, yo empecé a ir a las carreras casi cuando se hace prácticamente, yo estuve, por ejemplo, viéndolo correr, pero como en un puesto, ¿no es cierto? Claro, claro. Allá en el 63, 64, 63 que empecé a ir a las carreras, 64 donde hacía móviles o lo que se le llama, como es parque cerrado, digamos, una carrera, sí. Y ahí sí, pero de cualquier manera, más allá de lo que pueda significar que yo lo haya conocido o no, la figura de Meunier se hizo tan grande con solo 2 triunfos. Alguno me dijo así, pero como ganó 2 veces sola en TC, y yo le decía a esta persona, si vos supieras lo difícil que es ganar en TC y lo que era en aquel momento con los monstruos del manejo que había, ¿no es cierto?, en algo tan difícil como llevar un autito hasta con gomas angostas arriba de 8 metros de asfalto a 200 y pico kilómetros por hora. Entonces le decía a esta persona, haber ganado 2 carreras ya significaba ser gran figura. Sí. Aparte que siempre estuvo en esos pocos años que él compitió, siempre estuvo en la conversación, no es que digamos de que apareció y ganó 2 carreras y chau, ¿no es cierto? Exacto. Y creo que para cualquiera de los que estamos en esto, y aún gente mucho más joven, la figura de Ángel tiene que haber sido y seguir siendo, ¿no es cierto?, uno de los grandes del automovilismo, y en particular de esta categoría que es la más nuestra, ¿no?, el turismo carretera. Gagliardi, yo le quiero agradecer su gentileza de habernos atendido y compartir este momento de recuerdo. El 29 se cumplen 50 años de que batiera este récord en Necochea, y por eso lo estamos aquí con unos amigos ex acompañantes de Meunier y otros amigos de aquí de nuestra ciudad, recordando al Cholo Meunier. Gagliardi, muchísimas gracias por esta atención suya, y ya le mencioné anteriormente, algún día que pase con Rufino por su actividad, con mucho gusto lo esperamos aquí en la radio. Sí, espero que sea una de las veces que pasé por Rufino que nos agarró una tormenta con el avión muy grande y nos llenamos, no sé si hay un aeroclub ahí, ¿no? Sí. Aparte sí, me acuerdo de una de las cosas que me saltan a la cabeza, pero ¿quién nos va a recordar los 200 kilómetros, 285 metros de promedio de Necochea, ¿no?, en esa primera vuelta, y haber ganado a casi 200 de promedio general después de como 700 kilómetros de carrera, ¿no? La última, aquí la radio ha querido imitar a Carburando en algunas carreras de cupecitas con un avión también. ¿Y cómo se transmitía en ese momento? ¿Con qué equipo transmitía Gagliardi? Nosotros lo hacíamos con un VHF en estos últimos tiempos, pero ¿ustedes cómo lo hacían hace tantos años atrás? Bueno, yo recuerdo que los primeros equipos, era uno tan grande que en un Cessna 182, que para que uno tenga referencia, el asiento de atrás viene a ser casi del Fiat 600, teníamos un equipo que ocupaba casi todo el asiento, ¿no?, apoyado ahí, y que eran de onda corta en general, no existía el VHF, y que bueno, en otros casos después se fueron achicando un poco los tamaños, se pasó a la banda lateral única, el viejo BLU, sí, en el cual cuando uno volaba un poco lejos teníamos que sacar una antena debajo del avión, teníamos una especie de rondana, ¿no es cierto?, en la panza del avioncito, donde la manejábamos desde arriba con
dándole vueltas hasta calcular la cantidad de metros que tenía que tener esa antena. Claro. ¿No es cierto? Según la frecuencia que trabajaba. Pero ¿sabe lo que pasa? Que para nosotros en aquel momento nunca le dimos la importancia en cuanto a ¿cómo le podría explicar? A que eso era algo espectacular. No, era un trabajo. Y era un trabajo que nosotros nos preocupamos siempre, y eso nos lo inculcó mucho González Longhi, era el hecho, nosotros tenemos que trabajar para los oyentes como primera medida, y todo lo que hagamos, pensemos de que se lo estamos haciendo para ellos. Entonces uno lo hacía con una tranquilidad, es decir, los golpes que nos dábamos arriba del avión, se imagina encima tener que estar suelto cuando uno volaba a lo mejor en la montaña, que eran lugares donde había más turbulencia y demás, pero no... es más, yo digo de que la gente del automovilismo en general es tan buena que nos ha dado un lugar a nosotros, en el caso particular mío, que me parece exagerado, como decía de las palabras suyas, ¿no? Cuando inició esta conversación. Yo creo que todo esto es un automovilismo tan nuestro que va a cumplir 75 años el próximo 5 de agosto, ¿no es cierto? Y que tenía esa repercusión popular. Ya hace unos 30, no sé y pico de años, no sé, se me ocurrió decir que después, en muy buena hora, fue copiado aquello de que el turismo carretera, más que una actividad deportiva, era un fenómeno social más que deportivo. Sí. La prueba lo daba la gente. Ver como hemos visto a la gente, para ver a lo mejor pasar una vez a los coches, y pasarse toda una noche haciendo una especie de picnic o cayéndose de frío, ¿no? Diciéndolo con una palabra suave. Y bueno, esa pasión que despertaba es lo que hizo un poco que a nosotros nos llevara también a participar de todo eso, ¿no es cierto? Y en el caso de ustedes, ni hablar, también, cada cual en lo suyo, en su lugar y en su tiempo, ¿no? Yo no le quiero robar más tiempo porque no quisiera que los oyentes se cansen y les cambien el dial. No, nosotros le agradecemos a usted por todo este tiempo. No, porque permítame simplemente hacernos eco en nombre de yo aquí, por decisión del señor Oscar Aventín, soy el vocero de la comisión directiva de la asociación, y bueno, en nombre de toda la asociación, de quienes integramos todos los departamentos, prensa, deportiva, comercial, todo, en general, permítanos muy humildemente asociarnos a este verdadero homenaje que ustedes le rinden a Meunier, y sepan de que acá nunca nos olvidamos de todas las figuras que hicieron que hoy el turismo carretera sea lo que es en repercusión, ¿no es cierto? Y llamémosle en lo importante que es como categoría, ¿no? Así que nosotros somos los que le damos las gracias a ustedes. Aparte, a nadie podemos dejar de recordar a quien ganó 2 competencias, a quien fue figura siempre, y menos a una ciudad como Rufino, que tuvo también sus 3 versiones de turismo de carretera y en la cual ganaron 3 grandes, ¿no es cierto? Es cierto. En Rufino ganó una Saigós, ganó la otra Emilios y la última Gradasi. Es decir, están en la historia de nuestro automovilismo en particular y en el turismo carretera, ¿no es cierto? Gagliardi, que pase usted un buen día, muchas gracias. No, a ustedes por favor, y el respeto más grande que quepa para todos los oyentes, y un abrazo muy grande a todos los técnicos, a la cual, como digo siempre, los locutores tanto le debemos. Y a usted por todos estos minutos, gracias, simplemente gracias. Muchísimas gracias. El Mono Gagliardi, relator de Carburando de los últimos años del turismo de carretera desde el avión, como lo había mencionado. Bueno, un lindo recuerdo, ¿no? Sí. ¿Vos sabés de dónde transmitían en aquellos años? Cuando yo corrí con el Cholo, que abandonamos, bajamos el asfalto ahí pasando a Recife, y hay pedazo de tierra. Doblamos la curva así y ahí paramos, porque ahí ya venía fallando el auto. Entonces, cuando nos bajamos, le digo al Cholo, le digo, mirá, le digo, y si voy a avisar por la radio que paramos por rotura, porque, viste, nadie sabía. Y bueno, andá. Y llego allá y estaban en una carpita ahí, lo de Carburando, estaba Rivadavia, no sé si era Carburando, y Mitre. En una carpita ahí contra la cuneta, de ahí transmitían. Claro, el móvil. El móvil. Claro. Mira cómo
en aquellos años, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando un poco. 4 del 6 del 61, Vuelta de Ensenada. Primero Juan Carlos Nabone, segundo Santiago Luján Saigós, tercero Raimundo Caparrós, cuarto Ángel Meunier, quinto Oscar Cabalén. Después se viene el 29 del 4 del 62, la Vuelta de Necochea. Y en uno de los artículos dice, bueno, primero Ángel Meunier, promedio 198-137 metros, segundo Dante Emiliosi con el Ford V8, tercero Ernesto Petrini, cuarto Juan Nabone y quinto José Morán. Dice, los pilotos tenían que totalizar 737 kilómetros en esta tercera vuelta en Necochea. El trazado era 368 kilómetros y lo tuvieron que repetir en 2 oportunidades. La competencia se disputó entre Necochea, Tres Arroyos, Benito Juárez y regreso a Necochea. La carrera la iniciaron 27 pilotos. Las declaraciones previas de algunos pilotos, Dante Emiliosi, Ángel Meunier y Ernesto Petrini, indicaban que se superaría los 200 kilómetros por hora. Otros eran más cautos. Al paso por Tres Arroyos, el primero era Ángel Meunier a 197 kilómetros por hora, mientras que por Benito Juárez bajaba a 194 kilómetros por hora, por el estado del camino. Antes de completar el primer giro, Ángel Meunier cambió una rueda trasera. A pesar de todo, sorprendía el promedio al cabo de la primera pasada en el control de Necochea. Lo escoltaban los hermanos Emiliosi y Juan Pacini, pero muy lejos. En el transcurso de la segunda vuelta, Santiago Luján Saigós se dio el lugar de puntero en el camino a Ángel Meunier, y entre Necochea y Energía había parciales con un promedio superior a los 222 kilómetros por hora. Todo eso a pesar de que tenía problemas con el radiador de aceite. Por tal motivo comenzó a bajar la velocidad teniendo en cuenta la diferencia que lo separaba del resto. De esta manera Ángel Meunier dejaba de ser conocido como el primo de Marco Ciani por el de su propio nombre. Diferencia. Llamó poderosamente la atención la diferencia que obtuvo a su favor Ángel Meunier Chevrolet 6 sobre el resto de los pilotos, fundamentalmente sobre el velocista como Dante Emiliosi, a quien superó por 9 minutos 15 segundos, y sobre el cordobés Ernesto Petrini, a quien aventajó por 9 minutos 35 segundos. Sin lugar a dudas, un trabajo demoledor del piloto de Rufino, a pesar de que en la parte final de la carrera levantó un poco el acelerador por un problema en el radiador de aceite. ¿Cómo se vivía esto, Rufino? Una barbaridad, ¿cómo se vivía? El domingo ese fue inolvidable. Héctor, el domingo ese 29 al mediodía, toda la gente en la calle festejando el triunfo de haber superado los 200 kilómetros en ruta abierta, y aparte de haber salido, pasar a ganador, saliendo de la categoría de no ganadores con el récord Néstor. Oscar, comentame un poco lo que habías empezado cuando llegó el momento de que tenías que acompañarlo a Ángel Meunier. ¿En qué carrera era? Y bueno, fue en con el Chevrolet. Con el Chevrolet, casualmente con el mismo número que Necochea, con el 7, ese Gran Premio del 62. El Gran Premio fue del... ¿Es el que chocó contra el...? No. Ahí... No, eso fue... Antes se fue en el 59, con el 23, Juan Carlos fue en el 59, sí. Eso. Con el mismo número, el 7 de diciembre, coincide la fecha también con el número 7, como ganó Necochea. Del 7 de diciembre al 15 de diciembre del 62 es el Gran Premio ese al sur. Y bueno, como le decía Juan Carlos, tuve la suerte y que estaba cajeado, que me autorizaron mis padres para que corriera. Y bueno, ya vine de revisación médica de la Colimba y bueno, yo vivía prácticamente en el taller. Me faltaba... ¿Te había invitado alguna vez a dar una vuelta? Sí. O sea que ya tenías una idea de... Sí, Juan Carlos, sí, siempre salía a probar con algún otro, pero una vez anduve muy poquitito, pero siempre él salía a probar el auto los días de semana cuando salía, como dice Pascual acá también, los domingos, lógico, me quedaba a limpiar el taller, las herramientas, barrer, ordenar el espacio que quedaba, que no estaba el auto. Y después de, por ejemplo, como le estaba diciendo, de este Gran Premio, con el número 7 tuve la suerte de correr con ese mismo número y de andar en el auto que batió el récord de los 200 kilómetros en ruta abierta, más de 4.000 kilómetros y más de 35 horas. Porque fue la primera etapa de Mercedes de Buenos Aires, se largó simbólicamente del Automóvil Club Argentino a Mercedes de Buenos Aires. Largada efectiva, Mercedes de Buenos Aires a Neuquén. La primera etapa. Después de Neuquén a Esquel, fue una locura esa etapa, que acá mucha gente cuando uno vino nos daban por abandonado, que se enteraban muchas veces en el Club Matienzo,
los auxilios de Pairetti recorrieron y había más de 3.600 curvas. De Neuquén a Esquel, todo por el Nahuel Huapi, que ahí está la anécdota que yo me quedo dormido y que el Cholo me dice, despierte, perdón, Pascual, despierte, compañero, no sé si dormí 30 segundos o 2 horas, porque Juan Carlos, esa etapa largamos a las 7 de la mañana. Le tenía confianza, me unieron ustedes. Un volante bárbaro, extraordinario, Juan Carlos, qué confianza. Esa etapa se largó a las 7 de la mañana y llegamos a las 5 y minutos, más de 10 horas arriba del auto. Había 3.600 curvas y más también. Y después en la tercera etapa, de Esquel a Trelew, fue donde gana Saigo esa etapa y nosotros el mejor Chevrolet clasificado, que hay un trofeo ahí, que la familia Meunier se lo donó a Tilio Aime. El trofeo de esa etapa, el mejor Chevrolet. Salimos segundo. Después de Trelew a Punta Alta, en la cuarta etapa, ahí estamos quinto. Y después en la última etapa, ya de Punta Alta a Dolores, que finaliza ahí el Gran Premio, que ganamos esa etapa, la última, y salimos tercero en la general y tercero en el campeonato argentino de turismo de carretera. Resumiendo todo, Juan Carlos, dentro de la corta trayectoria del Cholo Meunier, el año 62 fue el mejor año deportivo de él, claro, dentro de su corta trayectoria deportiva, porque el 15 de abril, antes de ganar acá en Necochea, en la Mar y Sierra, sale segundo, a 30 segundos, 32, 33 segundos de Menditegui. Eso fue el 15 de abril, ahora el domingo 29, se cumple el que bate el récord en ruta abierta de los 200 kilómetros. El 13 de mayo del 62 está la Vuelta de Santa Fe. Claro, ahí donde gana. Y ahí donde gana también. Gana también ahí. Ahí me decías que vos estuviste en esa carrera. Primero en Meunier, Chevrolet, 5 horas 12 minutos y 17 segundos, un promedio de 156.900. Segundo Oscar Galvez, tercero Juan Galvez, cuarto Santiago Luján Saigoy y quinto Críspulo Villanueva. ¿Qué nombre, qué peso dentro. Ahí fue donde ató el capó con alambre que se le había desprendido la bisagra en la neutralización en Rosario. Llegando a Rosario, cuando neutralizó, que llegó con el capó suelto. Háblenme un poco de cuando se batió el récord. Se hablaba mucho de que el motor tenía problemas, pasaba el agua, un problema en la tapa tenía. No, yo eso no lo sentí. Quedó muy fina la tapa. No, era la tapa ahí cuando la remendó con Poxipol Mateo. Poxipol, Mateo Ferrero trabajó ahí. Yo cuando dije, o alguien dijo del Poxipol, alguien me dijo, no, si Poxipol en esa época no existía. Entonces quedó ahí la duda, ¿no? No, existía. Ya existía. Sí, el Poxipol sí. Sí, y después, bueno, en esa carrera que bate el récord, Néstor, vos te acordarás, bueno, a veces uno estaba permanentemente ahí, ¿no? Se corrió con la multiplicación 340 y el rodado era 700 por 16. 700 por 16. Sí, ¿y los frenos? Y bueno, los frenos campana, esto. Hablar de aquellos cosas de los frenos de ese entonces a 200 y pico, cosa de loco. Con lo que se corría. Sí, y claro, si era esos frenos a campana. Había que hacer la fuerza de palanca en el pedal. Sí, no había servofreno, no había nada. No. Y los amortiguadores eran de esos tipos galletas que le decían que van redonditos. Los canadienses que le llaman. Los canadienses del tipo Ford. Los tipo Ford que tenía atrás doble. Sí. Era otra cosa. Ahora. Bueno, ustedes decían cómo no lo habíamos invitado. Hay tanta gente que tendríamos que haber invitado hoy. Como dijimos, casi 100 personas que estuvieron muy cercanas a Ángel Meunier. Yo, sinceramente, si nos está escuchando a Aníbal, yo no lo invité porque todos los años lo estoy molestando a Aníbal. Y un día me va a decir, che, terminala. Por supuesto. Como es. Y este hombre, yo sé con qué pasión va a charlar con nosotros. Cacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Carlos? Buen día. Escuchame, querido.
Sí. Estoy muy emocionado porque lo estoy escuchando a los muchachos recordando esos tiempos maravillosos del turismo de carretera, y a pesar de ser galvista y fordista, me emociona tremendamente porque está Presapia también ahí. Sí, Presapia, bye. Esos recuerdos y esas cosas, ¿viste? ¿Qué cosas tan divinas están hablando, muchachos? Pero la voy a hacer corta. Simplemente les voy a decir algo. Yo tengo en mi poder, que lo conservo de hace muchos años, el múltiple de escape por donde pasaron los 200 kilómetros de promedio. Mirá, lo tengo yo, que ayer se lo mostraba a un amigo, Veroy, le digo, mirá, me decía, vos sabés que está por cumplir el aniversario de los 200 kilómetros, le digo, vení Veroy, y lo llevé acá, lo tengo adentro guardado, y le tengo que hacer unos detalles, porque ese múltiple de escape que yo tengo, posiblemente lo haya hecho Mateo Ferrero y Emilio Pesamosca, pero ese múltiple se quemó con el tiempo, y pasaron los 200, te imaginas que me se habrá puesto colorado, ¿no? Bueno, y entonces el Cholo vino y me dijo si yo se lo hacía al otro, y gracias a Dios tuve la suerte de hacerle el múltiple de escape, que después siguió corriendo. Entonces ese múltiple de escape que yo saqué, que lo corté para sacar bien las muestras y todo, que después lo volví a armar y lo volví a soldar, lo puse abajo del banco, y no sé por qué la vida, yo soy medio guardador de todas esas cosas, ¿viste? Y bueno, lo guardé y hoy lo tengo. Eso tendría por ahí que pasaron los gases de los 200 claro, kilómetros por hora. Exactamente. Cacho, Sí. Lamentablemente no tenemos un lugar donde podemos decir, acá están cosas de Ángel Meunier, Sí. Sacando lo que debe tener la familia. Sí. Pero mirá vos lo que vos me estás diciendo. Sí. ¿Cuánto hace de esto que están hablando? Y de 62. 50 años se cumple el domingo. 50 años. 50 años. Bueno, ponele que yo creo que no pasó mucho tiempo que yo le hice el otro múltiple. Ayer, mirá Cacho, Por ayer... eso me doy el lujo de decir que, bueno, este que tengo yo no lo hice yo, lo hicieron Mateo y Zamosca. Pero me doy el lujo de decir que a Pepe y al Cholo ya en aquella época le hice los múltiples de escape. Cacho, Sí. Hace, no sé, el año pasado, Hugo Danieli me invitó, dice, vos que hablás siempre de Meunier, dice, vení, dice, te voy a llevar Te dio a un ver, ladrillo. te voy a llevar a ver por última vez el primer taller de Ángel Y Meunier. te dio un ladrillo de la fosa. No me dio un ladrillo, me hizo entrar allá al galponcito de allá atrás, Sí. donde después, bueno, él iba a remodelar, iba a desmantelar todo ese galpón. Sí. Y bueno, y ayer fue y le digo, no tenés nada a los muchachos, porque no estaba Hugo, Sí. algo de recuerdo. Dice, no, pasá, dice, lo que vos ves siempre. Y bueno, entré hacia adentro, Sí. y donde estaba el sótano, Sí. que está la tapa todavía ahí, Sí. Y al lado está una estantería de donde armaba al medio de ese local que estuvo antes Horvath. Sí. Don Andrés Que fue la Horvath, parte de que los se- últimos años de Meunier ahí adelante. Sí, ahí. Así que son recuerdos. Y me comentaba uno de los empleados Sí. de ahí, dice, no sabés que un día vi como 3 o 4 días tirado en la calle, ahí en la vereda, un montón de caños de tipo chasis. Ajá. Y pregunté qué iban a hacer. No, y se lo sacamos, dicen, para tirarlo. Y dice, y a mí me vino bien para llevarlo a mi casa, que quería hacerlo como un tipo de para hacer, estaba haciendo la casa, no sé qué es lo que quería hacer. Y creo que lo llevó. Y después aparece que, dice, yo no me acuerdo si fue el hijo de Meunier, dice, che, ¿vos te llevaste todas esas cosas que estaban ahí afuera? Sí. Dice, ese era el molde de los chasis, Meunier. Mirá vos. Así que lo fueron a buscar de vuelta. Claro. Me lo contaba, te digo, vos lo conocés, ¿cómo es Cacho? Sí. Romerito. Romerito me estaba contando. Sí. Dice, y yo me lo llevé, dice, porque me dijeron que lo llevara, que eso no servía, estaba en la calle. Sí. Y eran los moldes, después creo que le dijo el hijo de Meunier, y esto no hace mucho, Sí. Esto dice, son los moldes del chasis Meunier. Mirá vos cómo... Pero vos sabés que yo esto del múltiple de escape, el Cholo fue cliente mío en la época aquella que me traía laburo acá al taller.
lo mismo que Pepe, o sea que yo tenía una excelente relación. Y te cuento una anécdota cortita porque no quiero interrumpir ese momento hermoso que estamos escuchando. Te cuento una anécdota. Tenía el auto Meunier en lo de Marchetto, retocándole la pintura, la cupecita. Entonces yo voy ahí a los Marchetto, que siempre iba, y llega el Cholo. Y le digo, Cholo, discúlpeme que me meta, le digo, pero usted tiene que hacer, se iba a correr la Vuelta de Santa Fe. Usted tiene que es la que ganó él, ¿no? Sí. Bueno, usted tiene que, le falta una cosa acá, le digo. ¿Qué me falta? Un gancho. Adelante póngale un gancho para poder enganchar un coso, porque el aguilucho lo va a llevar de tiro. ¿Escuchás? Sí. Bueno, y bueno, se hace, bla, 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 bla. Después me vuelvo a encontrar con él, y en la carrera le gana, primero Meunier, segundo Juan y tercero Oscar. Claro. Le ganó a los hermanos Galvez. Sí, primero, recién lo estaba diciendo, dice, primero Meunier. Dice, le voy a poner el gancho, pero se lo voy a poner de atrás, dice, para llevarlo de tiro. Esa neta la tengo grabada, lo mismo que el múltiple de escape, tengo el orgullo de tenerlo. Y dejo para que continúen, te felicito por acordarte de estas cosas tan gratas, y escuchar a este chico que nombré hoy, ¿cómo era? ¿Que está ahí? Que lo acompañó. Presapia, Baez, lo tengo a Carlito Pascuale y Audicio. Ellos se acuerdan muchas cosas. Bueno, les mando un abrazo a todos y te felicito a vos por acordarte de estas cosas tan lindas, tan hermosas de la vida deportiva de nuestro querido Rufino. No, esta fue una iniciativa de Carlos Pascuale. Bueno. Sí, Carlito algo me dijo, me parece, no sé qué. Si puede ser que Dios me dé a tiempo, yo tengo muchísimas cosas de esas guardadas. Tengo las fotos del gráfico cuando batió los 200 y Giovanetti le alcanza un bidón de nafta. Recién lo estuvimos viendo acá. Bueno, vos viste que de alguna manera uno los quería. Yo, sin ser hincha de ellos, los quería, ¿viste? Porque te imaginás. Bueno, y después tengo otra foto donde está del gráfico, que está la foto de él con los chicos, con el Miguelito y la señora de Martini, eran pibes. Tengo muchas fotos del gráfico de Meunier y de Morán. Bueno, ¿cierto? Así que puede ser que la vida me dé tiempo, me quiero hacer un lugar yo en el galpón donde exhibir esas cosas, porque el múltiple de escape eso es oro, ¿viste? Vos sabés lo que es tener guardado eso, porque Dios me dijo guardalo, porque con el tiempo vas, como todas las cosas que van pasando, ¿viste? Y vos las guardás con cariño, con respeto. Cacho, bueno, sí. Han pasado tanto tiempo, ya no creo que como la quieren hacer la familia o el hijo de Meunier, la cupecita, digamos, la réplica. Sí. No sé si se va a lograr hacer, pero por lo menos lindo sería tener un museo que sea pequeño, sí, con algunas cosas de Meunier, ¿no? Sí. La familia debe tener muchas cosas. Pero te voy a decir algo, pero no te voy a hacer nombres, ¿eh? Es muy posible que este año haya un lugar en Rufino donde se van a exhibir algunas cosas. Bueno. Y en una de esas, me va a costar, ¿no? En una de esas lo voy a armar, porque le tengo que pegar las bridas para darle un poquito más, porque yo tengo el múltiple nomás, ¿viste? Sí. Y las bridas las corté para ponérselas a que le hice. Pero creo que este año se va a concretar algo de eso, bueno, que va a ser un poquito bien visto, y en una de esas va a estar el múltiple de escape ahí, porque va a ser todo dedicado al automovilismo. Bueno, y ojalá que podamos terminar la gestión esa que vos realizaste para tener también, aunque sea un fin de semana, el auto de Morán aquí en Rufino. Sí. Nosotros tenemos el teléfono y todo. Sí, hace 2 o 3 días en el garage pasaron todo lo que hace a el Museo de la Industria de Córdoba, sí, y mostraron la imagen de la cupecita. Sí, porque permitime, vos, Juan Carlos, nosotros cuando fuimos en una carrera que, bueno, no me acuerdo cómo, nos pusimos en contacto y yo tengo lo que pasa es que yo estoy medio quedado en todo esto, viste que hace como 2 años que la cupe no la tocamos y eso, pero nosotros cuando fuimos, que corrió una carrera con nosotros la cupecita, la tienen los hijos de Oscar Cabalén.
Yo tengo el teléfono de ellos. Porque yo los llamé por teléfono después, porque había una posibilidad cuando recién empezábamos a hacer la carrera de traerla, ¿viste? De traerla para una carrera, ¿viste? Y bueno, esas cosas que después no se dieron, ¿viste? Juan Carlos, te dejo porque para que sigan, y los voy a seguir escuchando, vos fijate lo que decía Presapia recién. No, ya los quiero mandar a comer, si no, con frenos van a correr la casa con frenos a cinta, con frenos a cinta y esa ruedita, pasar los 200, dejame de embromar, había que tener las que te dije bien puestas.